Polémica campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott, para disuadir a la migración indocumentada por medio de decenas de vallas publicitarias en las que exponen los potenciales riesgos que pueden enfrentar durante su ruta hacia la Unión Americana o si cruzan el río Bravo de manera ilegal. La campaña consiste en desplegar carteles en México y Centroamérica para disuadir a los inmigrantes sin documentos. Los mensajes en ellos destacan las agresiones sexuales y otros peligros que corren las personas que buscan ingresar de manera irregular a la Unión Americana. ¿Cuánto pagaste para que violaran a tu hija?, rezaba uno de los carteles. Otro advertía que los inmigrantes serían detenidos al entrar ilegalmente en Texas. Estamos lanzando una nueva campaña para disuadir la inmigración ilegal en Texas. Ayer empezamos a colocar vallas publicitarias, docenas de vallas en Centroamérica y en México. En ellas informa a los posibles inmigrantes ilegales de la realidad de lo que les ocurriría si intentan entrar ilegalmente en Texas. El número de migrantes detenidos cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a máximos históricos después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en 2021. La frontera sur vio entonces caravanas masivas con personas sin documentos que buscaban hacer suyo una parte del sueño americano. Y nuestro objetivo ahora mismo, inmediatamente, no es solo disuadirles de venir, sino ayudarles a entender las consecuencias cuando vengan. Las consecuencias son que las personas que vienen aquí pueden ser violadas, podrían ser agredidas, podrían ser asesinadas, pero las consecuencias también son que si consiguen cruzar, serán arrestadas, serán encarceladas y deportadas. Sin embargo, tal aumento incrementó las críticas de Abbott y otros republicanos, además de aumentar la tensión con la administración Biden. El republicano Donald Trump regresará a la Casa Blanca en enero tras prometer deportaciones masivas y refuerzos de seguridad fronteriza. Biden endureció sus políticas fronterizas a principios de 2024, lo que llevó a una fuerte caída de migrantes ilegales en los últimos meses. Abbott dijo que la campaña de vallas publicitarias costó alrededor de $100,000. Su objetivo es, con mensajes fuertes, hacer retroceder a los migrantes que piensan cruzar ilegalmente antes de que Trump asuma la presidencia. El nuevo plan es un elemento disuasorio para las personas que pueden estar en camino de cruzar la frontera. Escuchen, ha habido muchas historias y cosas que estamos monitoreando, donde en el último mes, antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente, hay muchas personas que pueden hacer un último esfuerzo para tratar de cruzar la frontera. Hace unas semanas, las autoridades de Texas ofrecieron 567 hectáreas de tierra cerca de la frontera a la administración entrante de Trump para su iniciativa de deportación masiva. Para ahondar en este tema, quiero saludar a Oscar Chacón, director ejecutivo de la ONG Alianza Américas, experto en migración y desarrollo. Está en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por invitarme, es un placer. Bienvenido, como siempre. ¿Qué opinión le merece esta campaña que adelanta el gobierno del estado de Texas en un intento más por frenar la migración irregular, la migración de personas sin documentación legal para estar en territorio de los Estados Unidos? Bueno, mira, no se trata de un esquema nuevo. En realidad, la política migratoria contemporánea de los Estados Unidos, desde cuando menos el año 1987, ha descansado en buena medida en fomentar el miedo ante las personas potencialmente interesadas en ingresar de manera no autorizada a Estados Unidos para precisamente disuadirles. Es una fórmula que tiende a funcionar en un primer momento, pero hay que reconocer que en el fondo de este tipo de estrategia hay una deliberada manera de ignorar los factores económicos, sociales, políticos, culturales que están detrás del por qué tanta gente de América Latina busca ingresar de forma no autorizada a los Estados Unidos. Al final tienden a fallar. Y esto, repito, porque no se están abordando los factores genuinamente causantes de los flujos migratorios. Ahora, señor Chacón, entre los mensajes de esas vallas que ha establecido el gobierno de Texas en Centroamérica y también en México, me llamó mucho la atención ese que dice: ¿cuánto pagaste para que violaran a tu hija? Porque realmente es uno de los riesgos que corren las familias migrantes al hacer ese trayecto por Centroamérica, llegar a México y cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Claro, y quiero destacar un hecho de que el tema de la violación a manos principalmente de bandas criminales, de personas dedicadas a la transportación de personas, incluso como forma de pago, no es nada nuevo. Este es un tema que por lo menos en Alianza América lo hemos denunciado por más de 20 años. Lo que hay que destacar al final de cuentas es que mientras no seamos capaces a nivel hemisférico de organizar un sistema regulatorio de los flujos migratorios
que favorezca verdaderamente la migración autorizada, vamos a seguir viendo personas en penuria, incluyendo el asesinato, para serte franco, no solo la violación, pero hay que destacar, la gente migrante con frecuencia no ignora estos riesgos, más bien los reconoce como un enorme riesgo, un enorme precio a pagar por la esperanza de una vida mejor, una vida segura, y esto es lo que explica por qué los flujos tienden a continuar. Hoy veía un reporte o leía un reporte en el que se le da el título de la administración de los Estados Unidos que más ha hecho deportación de migrantes al gobierno actual de los Estados Unidos, al de Joe Biden. Anteriormente estaba el gobierno de Barack Obama, otro gobierno demócrata. Y estamos a puertas de la llegada al poder nuevamente de una administración republicana en cabeza de Donald Trump, que ha sido duro, contundente en su mensaje, en su discurso contra la migración irregular. Pero cuando Donald Trump dice, vamos a asegurar la frontera, es que se va a cerrar completamente. O sea, ¿usted cree realmente que la frontera se va a cerrar completamente o va a haber mayores controles que los que hay ahora? Yo creo que es prácticamente imposible asegurar de un control hermético de una frontera tan larga como lo es la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que definitivamente vamos a ver quizás el primer día de llegada del nuevo gobierno, el próximo 20 de enero, es un despliegue publicitario enorme, una movilización de fuerza impresionante que va a ser muy publicitada de forma deliberada para precisamente seguir alimentando esta estrategia que concibe la idea de que con meter miedo la gente dejará de venir. Yo creo que más allá de eso, las políticas anunciadas por esta administración definitivamente van a chocar con una realidad, y la realidad a la que me refiero es la necesidad que tiene la economía estadounidense de la fuerza de trabajo extranjera, no solo de los que ya están en Estados Unidos, sino muchos estudios han ya proyectado la necesidad imperativa de más fuerza de trabajo extranjera en las próximas 2-3 décadas a razón del patrón de crecimiento demográfico propio de la sociedad estadounidense. Ahora, señor Chacón, hay una realidad, como usted decía, muy cruel detrás de esa migración que busca con esperanza hacer una nueva vida en Estados Unidos. Y yo analizaba recientemente el tema de unos migrantes que son distintos, que son excepcionales, el tema de los Dreamers, que fueron llevados cuando niños a Estados Unidos y que hoy hacen una vida en Estados Unidos, que yo veía en el futuro que el gobierno de Donald Trump, después de tantos años de ser monedas de cambio político en el Congreso de los Estados Unidos, terminaría en este caso dándoles a estas personas, los Dreamers, un estatus para permanecer legalmente en Estados Unidos y tener la residencia permanente como tal. Ahora, ¿cree usted que ese gobierno republicano, en medio de su política de mano dura frente a la migración irregular, que eso es lo que quiere controlar el gobierno republicano de Donald Trump, es lo que ha prometido en campaña y seguramente lo que va a hacer a partir del 20 de enero, no podrá ponerse también la mano en el corazón y ver casos puntuales, casos de migrantes en Haití, de Venezuela, de Colombia, que escapan de crisis realmente que tocan la vida del ser humano? Pues mira, lo que pasa es de que el gobierno entrante a partir del próximo enero es un gobierno donde se conjugan intereses hasta cierto punto contradictorios. Hay un grupo de asesores que se adhieren a una línea ideológica sumamente extremista, donde ven a todo extranjero que no es ni residente permanente ni ciudadano naturalizado a un ilegal. O sea, con esas palabras, aunque todos sabemos que ningún ser humano es ilegal. Y estas personas ven en particular a la gente que ha venido de América Latina las últimas 4 o 5 décadas literalmente como una amenaza para la identidad nacional del país. Y por el otro lado, tienes personas que más bien representan intereses económicos y que al final de cuentas son muy pragmáticos. Entonces la esperanza es que este último grupo pueda imponerse, pueda ejercer mayor peso en la manera como procederá Donald Trump en cumplir supuestamente con las promesas de deportación masiva y por supuesto de cierre total de la frontera que encapsulan en esencia las promesas hechas en estos temas. Porque hay que decirlo además, señor Chacón, fue por lo que votaron los estadounidenses, por mayor seguridad, por control en las fronteras, por de alguna manera garantizar
que las personas que entren a Estados Unidos no cometan crímenes como han cometido, y tengo que decirlo, algunos venezolanos, por ejemplo, que han dejado la huella en Estados Unidos asesinando a una mujer y que recibieron en estos días una condena o dos cadenas perpetuas. Bien merecido lo tiene. Ahora, hablar de migración en este momento y de la supuesta responsabilidad que la gente cree de este lado del mundo que tiene Estados Unidos en la realidad que se vive en los países de América Latina, creo que es algo efímero porque no es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, de mucho menos de Donald Trump, que en Venezuela haya un señor que se llama Nicolás Maduro que se robó las elecciones y que hace que la gente viva mal en Venezuela, o en Cuba, o en Haití, el tema de las pandillas, no es responsabilidad de Estados Unidos. Sin embargo, usted lo decía muy bien, creo que esa es la vía, hacer sentir la necesidad de esa mano de obra, y no solo el que trabaja en construcción, el que trabaja en jardinería, el que trabaja en los restaurantes, mano de obra calificada que también puede llegar a Estados Unidos con una necesidad, bien sea esa familia, pero también el país. Creo que por allí hay que buscar la manera, señor Chacón, de hacerle entender al gobierno de Estados Unidos que por allí puede ser la solución. Mira, quiero regresar rapidito al tema que tocaste sobre el vínculo criminalidad y migración. Todo estudio responsable, incluyendo el del FBI, completamente desmantelan la idea de que hay un vínculo entre migración y más criminalidad. Simple y sencillamente no es cierto. Es una mentira muy bien fabricada, donde se destaca un caso en particular, pero mira, solo en las últimas 2 semanas han habido asesinatos crueles cometidos por personas blancas, y no por eso decimos que todas las personas de raza blanca son asesinos. Entonces yo creo que es importante poner eso en el contexto. Y con lo último que señalabas, se trata indudablemente de una responsabilidad compartida. Los gobiernos y las élites económicas de América Latina, del Caribe, tienen una responsabilidad no cumplida con sus respectivas sociedades en cuanto a verdaderamente construir sociedades donde la gente esté feliz en su propio país. Yo te destaco 2 casos, el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay. No vemos prácticamente migrantes de ninguno de esos 2 países. ¿Por qué? Porque tanto los ticos como los uruguayos llevan vidas que les hace sentirse satisfechos con las oportunidades que tienen en sus países. No ese es el caso en el resto de América Latina, independientemente del corte ideológico de ciertos gobiernos que yo creo que indudablemente contribuyen a que hayan fuertes razones por las cuales la gente busca una vida más segura, más democrática, más capaz de satisfacer sus aspiraciones. Mientras no encontremos la respuesta concreta a ese dilema, vamos a seguir viendo una tragedia humana cuando de flujos migratorios hablamos. Quiero agradecer al señor Oscar Chacón, director ejecutivo de la ONG Alianza Américas, experto en migración y desarrollo. Seguramente volveremos a hablar después del 20 de enero cuando comience esa política de mano dura del presidente Donald Trump frente a la migración. Por ahora le digo gracias, será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buena tarde.